Bueno, continuando con el tema de las lesiones en el deporte, hoy vamos a profundizar en la vuelta al campo, la vuelta al trabajo o la vuelta a los entrenamientos posteriores a el proceso quirúrgico o de interrupción del entrenamiento propiamente dicho. Básicamente, en el encuentro anterior estábamos hablando de que había un periodo agudo de la lesión en un primer momento cuando ésta se produce, donde entra toda la etapa diagnóstica, la etapa de tratamiento inicial y la etapa de diagnóstico presuntivo, hasta llegar al diagnóstico de certeza. Y a partir de acá, las medidas que se van tomando a través del tiempo pasan al estadio donde la lesión sale del estadio agudo al estadio grave de la misma, ¿sí? Y más adelante iremos al estadio crónico, cuando la lesión ya tiene un tiempo más importante de evolución. Lo que tenemos que tener presente en esto es que en el estadio agudo es donde se hacen todas las medidas, donde la acción es práctica exclusivamente del cuerpo médico. Si fue necesaria una cirugía, si hubo, en el caso de las cirugías más comunes en el deporte, son las operaciones de ligamentos en las distintas extremidades que pueden ser superiores o inferiores de acuerdo al deporte. Tanto en el hombro, en el codo, en rodilla y en tobillo es donde más se dan, puede darse en cadera, puede darse en cualquier articulación, pero luego de un primer estadio donde se produce la lesión, donde la lesión está estabilizada, donde se produce el acto quirúrgico, o mismo cuando hay una inflamación o cuando hay una patología que requiere de reposo o de inmovilidad, la vuelta al trabajo va a estar englobada en lo que nosotros vamos a dar en llamar entrenamiento de la rehabilitación, cómo se trabaja con el deportista para llevarlo nuevamente al campo y para que vuelva a realizar la práctica deportiva en forma normal. Básicamente, para entrar en este punto del entrenamiento de la rehabilitación, este tipo de entrenamiento característico va a constar de 5 etapas. La primera etapa, llamada de estabilización al ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando un deportista recibe una cirugía, básicamente en las extremidades, como hablábamos hace unos minutos, es muy posible que en el primer momento esté limitada o esté restringida la movilidad en dicha articulación. Podemos tomar como ejemplo la articulación de la rodilla. Una cirugía de ligamentos cruzados y de ligamentos colaterales no hay ningún problema. La idea cuál es, cuando se trabaja sobre esa articulación, muchas veces, una vez que el médico eligió la técnica adecuada, si la va a hacer por artroscopía o a cielo abierto, siempre las cirugías a cielo abierto implican el abrir y exponer al exterior la rodilla, mientras que las artroscopías son por medio de cánulas que la realiza el cirujano. En este caso, los tiempos de recuperación, como no hay daño de las estructuras y de la piel, son de recuperación mucho más rápidas y de vuelta al trabajo también más rápidas. Mientras que en las de cielo abierto hay que esperar que la herida, los planos donde se va trabajando sobre la cicatriz, tienen que esperar que consoliden, que recuperen, de ahí esperar a que pueda volver a trabajar la movilidad, que desaparezca el dolor, que cicatrice la herida, un montón de cosas adicionales. En esta primera etapa hablamos de la estabilidad del ejercicio. ¿En qué consiste la estabilidad? En que esa articulación, recién habíamos puesto como ejemplo el de la rodilla, esté lista para volver a tener movimiento. Siempre en esta etapa vamos a tener todo lo que son medidas de desinflamación de la articulación, de aplicación de hielo, de aplicación de fisioterapia por parte del cuerpo de kinesiólogo. En este caso, todo lo que sean trabajos de movilidad pasiva realizados por el profesional lentamente en un comienzo, luego en una segunda etapa se hacen trabajos
activos realizados por, en este caso, el deportista, y luego tenemos ejercicios combinados activos y pasivos donde trabaja el profesional y el deportista. Un rango de movimiento lo completa el deportista y la totalidad del rango de movilidad la va a completar a través de la ayuda del profesional. Y los ejercicios asistidos son cuando este profesional ayuda y facilita la movilidad del segmento corporal que estamos hablando. Esto en cuanto a la estabilidad. Se pide que esa articulación tenga la movilidad que corresponde según la articulación que estemos hablando. Para lo que recién decíamos de la rodilla, vamos a pedir la flexión y la extensión de la misma, movimientos de rotación a un lado y al otro, y vamos a pedir básicamente que trate de llevar el talón a la cola o que complete la extensión de la rodilla. Esto para hablar de que la articulación tiene la estabilidad necesaria para poder avanzar a un estadio siguiente. Por seguir con los casos que estábamos mencionando de las extremidades inferiores, si fuéramos al tobillo, vamos a pedir la flexión plantar, la flexión dorsal, la inversión, llevando la planta del pie hacia adentro, y la eversión, llevando la planta del pie hacia afuera. Cuando el deportista puede, y movimiento de circunducción en ambos sentidos para ver la movilidad del tobillo. Una vez que el deportista puede completar esos movimientos sin ningún tipo de problemas, estamos hablando de que completó el primer estadio, que es el de estabilidad del ejercicio. Para que esto quede más claro, vamos a dar algún ejemplo del miembro superior también. Por ejemplo, de la articulación del codo, vamos a pedir cuáles son los movimientos de la articulación del codo. La flexión, la extensión, la pronación, que es con la palma de la mano hacia abajo y hacia adentro, y la supinación, la cara de la palmar de la mano mirando al techo, al cenit, al cielo. Entonces, esos son los movimientos que se piden. Si habláramos del hombro, estaríamos hablando de la flexión, de la extensión, rotación interna, rotación externa, abducción, que es separar el hombro de la región axilar, y la aducción, que es traer hacia la línea media. Entonces, cuando la articulación puede completar sin ningún dolor, sin ninguna limitación y sin ningún tipo de compromiso la movilidad que cada articulación requiere, en ese estadio podríamos decir de que ya se completó la primera etapa o el primer estadio de estabilidad del ejercicio. Quiere decir que la articulación está estable, que los ligamentos cumplen la función de contención y de coaptación de la articulación y que permite el movimiento de estas articulaciones. Luego tenemos otro estadio que es el de posibilidad de carga. ¿Qué entendemos por posibilidad de carga? Un concepto muy importante acá, y quiero que esto lo tengan siempre muy presente. Cuando hablamos de carga nos referimos por carga al propio peso del cuerpo del deportista. La carga está dada por el peso de la extremidad o del segmento corporal del propio deportista. No estamos hablando de cargas adicionales o sobrecargas. Esto es muy importante, porque no se olviden nunca que estamos en este momento hablando de un entrenamiento de rehabilitación. ¿Qué quiere decir esto? La carga que tenemos que manejar, ya el solo peso del cuerpo, cuando hablamos de la rodilla o del tobillo, son articulaciones de carga que tienden a coaptar sus segmentos corporales. El sostener el peso del cuerpo contra la gravedad quiere decir que están absorbiendo la carga necesaria para poder probar la articulación. Esto es muy importante tener presente. No estamos hablando de sobrecargas, eso se va a dar en una etapa de entrenamiento y no en rehabilitación, luego de la rehabilitación. En este caso también formas que uno puede en forma activa de aumentar la carga. Una forma de aumentar la carga que yo tengo, si quisiera hacerlo, sería, por ejemplo, si a un deportista le operaron de su rodilla derecha, es que despegue el pie izquierdo del piso para poder cargar sobre todo el peso del cuerpo sobre la pierna derecha o sobre el tobillo derecho. Ahí el peso sigue estando dado por el propio peso del cuerpo, con la diferencia que
Cuando uno está parado sobre ambas plantas de pie, sobre ambas extremidades inferiores, el peso del cuerpo va a estar repartido 50% a cada lado. Cuando uno carga todo el peso del cuerpo sobre una extremidad, está cargando el 100% de la misma sobre ese segmento corporal, para lo cual la carga es mayor, si bien siempre seguimos hablando de que la carga va a estar dada por el propio peso del cuerpo. Hay muchos casos donde los deportistas, por ejemplo, cuando son operados de rodilla en algunos casos y según las técnicas, el cirujano indica que tiene que utilizar muletas. ¿Eso para qué es? Para que no realice descargas. ¿Me explico? Una vez que empieza a caminar y a desplazarse con las muletas, puede empezar a utilizar lo que son las descargas parciales. Ahí vamos con las muletas, luego podemos ir con algún andador o con algún bastón, algún tipo de ortesis que facilite la descarga, que puede empezar siendo parcial para luego ser total cuando el paciente queda parado totalmente sobre sus extremidades. Pero es muy importante entender esto. La muleta, donde tiene un ato maxilar, lo que hace es no dejar que el deportista descargue totalmente el peso del cuerpo sobre el piso, que descargue la muleta. Entonces absorbe la tensión la región escapulohumeral. ¿Sí? Bien. Esto en cuanto a la posibilidad de carga que estábamos hablando. Cuando hablamos de las extremidades superiores, la carga va a estar dada también por el propio segmento corporal. A veces el tener que levantar una mano o un brazo contra la acción de la gravedad, tratando de vencer la acción de la gravedad, implica también una fuerza, y cuando hablamos de la carga estamos hablando del propio segmento corporal. Entonces ya vimos el primer estadio, que era el de estabilidad del ejercicio, donde la herida, la cicatriz está consolidada, donde el rango de movilidad de la articulación es el óptimo y el necesario, donde puede haber una leve inflamación o estar un poco limitado el movimiento, pero en términos generales se puede completar la acción propiamente dicha, y en la posibilidad de carga, la posibilidad de descargar sobre la extremidad. Luego tenemos la tercera etapa o el tercer estadio. En este caso vamos a empezar hablando de la posibilidad de esfuerzo. ¿A qué nos referimos por la posibilidad de esfuerzo? La posibilidad de esfuerzo en este punto va a ser el ejemplo más claro que nosotros tenemos cuando un deportista pasa por un quirófano o está en una etapa de rehabilitación y ustedes ven que, por ejemplo, el equipo deportivo está entrenando en el campo o está en un gimnasio o está en un campo de juego, en un terreno de juego, y ustedes ven que el deportista que está en este momento en etapa de rehabilitación va al consultorio de kinesiología a realizar su sesión de trabajo. La semana pasada habíamos mencionado que los kinesiólogos tenemos básicamente dos formas de acción. Uno, lo que es la kinesioterapia, todas las maniobras, movilizaciones, desplazamientos y técnicas de movilidad corporal, donde vamos a buscar mover el cuerpo en forma terapéutica, y luego tenemos lo que son los agentes de fisioterapia. Nombrarlos, hay muchísimos, algunos les pueden resultar familiares la terminología: onda corta, lámpara de infrarrojo, horno de Bier, corrientes diadinámicas, corrientes rusas, corriente exponencial, ultrasonido, magnetoterapia, láser terapia, TENS, corrientes diadinámicas, creo que ya lo mencioné, corrientes rusas. Las corrientes diadinámicas son las interferenciales, que también se utilizan en distintos estadios de la recuperación de un deportista. Y ahí está la acción propiamente dicha y necesaria del kinesiólogo para poder determinar cuál es la fisioterapia que necesita ese deportista. Además de agentes de criógenos por frío y de termoterapia, como pueden ser el calor, pueden ser los parches, pueden ser un montón de agentes que pueden ayudarnos a cumplir y a suplantar algún tipo de tratamientos
de interactuar en algún tipo de técnica de rehabilitación. En la posibilidad de esfuerzo también se le pide al deportista que, en este caso dijimos que iba al consultorio, va a trabajar mucho trabajo en camilla, recostado, sobre colchonetas. Es muy posible que el kinesiólogo lo haga trabajar contra la gravedad, en distintos planos y en distintos ejes de movilidad, a favor y en contra de la movilidad y del rango de movimiento. Y lo importante es que pueda trabajar y completar los ejercicios que el profesional le dé. Pueden ser, como hablábamos hace unos minutos al comienzo, que decíamos que en un primer estadio los ejercicios iban a ser pasivos para el deportista. ¿Por qué? Porque se los iba a realizar el profesional. Cuando el profesional ve que realiza un movimiento, un rango de movilidad determinada, y el deportista, en este caso barra paciente, porque en este momento estamos hablando de rehabilitación, el deportista es paciente momentáneamente. Entonces, en ese punto, vemos que el deportista no refiere dolor, no refiere molestia y tiene buena respuesta y buena tolerancia al ejercicio. Entonces ahí le podemos pedir el ejercicio ya no pasivo y haciéndolo nosotros, sino que lo haga, en este caso, el propio deportista, y sería un ejercicio activo porque lo realiza él. Ahí el ejercicio es completamente, se le pide al deportista que toque una mano, que toque la otra, que lleve la pierna a un lado, al otro, que cruce, que cambie el movimiento, que ejecute tal o cual presión o acción, o que movilice hacia determinado segmento corporal, hacia determinado lado. Y por último tenemos lo que hablábamos recién de ejercicios activo-asistidos, que serían los que realiza el deportista, pero que el profesional puede asistirlo para que complete rangos de movilidad mayor. En un primer estadio, en un primer momento, dentro del ejercicio de posibilidad de esfuerzo, es muy posible que la movilidad todavía no sea la que tenía previamente a la lesión, o sea, que no estemos en rango de valores normales o en rango de amplitud de movimientos totales. Entonces ahí es importante volver a estimular el trabajo de los ligamentos principalmente y de las cápsulas para tener una buena contención en la articulación. Es muy importante ver, porque no se olviden que ese deportista después, por más que esté vendado, tenga un protector o tenga alguna ortesis de fijación, siempre va a tener que volver a la práctica deportiva, y hay muchos deportes que son de contacto. Entonces es muy importante probar la articulación y la estabilidad que le da la función tanto de la cápsula articular, los ligamentos, los tendones, la inervación que circula por esa articulación, la irrigación también, ver que no haya edemas en las extremidades, ver que los movimientos no estén limitados, que el dolor no impida realizar ningún movimiento. Y en ese punto estamos hablando de que la posibilidad de esfuerzo está superada. Luego hay una cuarta etapa que se habla de la posibilidad de esfuerzo habitual. ¿En qué consiste esta posibilidad de esfuerzo habitual? Cuando hablamos de la posibilidad de esfuerzo habitual, nos referimos, como su nombre lo dice, recién hablamos de la posibilidad de esfuerzo solamente. Ahí el esfuerzo es realizar un movimiento y trabajar rangos de movilidad normales. La posibilidad de esfuerzo habitual es el cuarto estadio, y es un estadio en el cual el deportista iba a tener que poder caminar, si hablamos de las extremidades inferiores, por supuesto, va a poder trotar, si bien no le vamos a poner el calzado como podría ser, por ejemplo, en el fútbol, no le vamos a poner los botines, sí, con zapatillas podría ir a trotar alrededor del campo. Muchas veces ustedes van a ver en los entrenamientos que está el kinesiólogo trotando, caminando alrededor del campo en una cancha auxiliar con algún deportista, esto en distintos deportes, puede ser en el rugby, en el fútbol, en el hockey, indistintamente, y muchas veces se prueba la articulación. En la caminata se prueba la articulación rodilla-tobillo puntualmente, ¿no? Se prueba en el trote, se puede probar la carrera, y a partir de esto se puede hacer variantes: caminar y trotar, trotar y correr, correr y frenar y caminar, y ahí vienen lo que son giros, cambio de velocidad, cambio de dirección, subir escaleras.
es la etapa donde muchas veces el deportista está a punto de tener el alta, pero en muchos casos no está concentrado, está en su casa y va al club a hacer su entrenamiento, hace su trabajo en el consultorio y luego va al campo a trabajar en forma diferenciada. Este es el entrenamiento diferenciado, por eso se habla de entrenamiento de rehabilitación que tiene el deportista, y generalmente suele hacerlo acompañado de un profesional que esté supervisando los ejercicios y controlando los movimientos. Que no haya dolor, que no tenga impotencia funcional, que no se le produzcan edemas, que tenga una buena sensibilidad, que el deportista no refiera ningún malestar, etc. En este estadio decíamos que el deportista tranquilamente, si no está concentrado, si va a su casa y viene diariamente, puede ir manejando, puede subir escaleras. Si tuviera una habitación en un primer piso, puede subir las escaleras, o en la concentración, en el club, en el hotel, donde sea, puede subir, bajar, puede ir a un consultorio, puede manejar, puede subir escaleras, puede trabajar en una pileta. Perfectamente se utiliza mucho el trabajo de hidroterapia en natatorios, los clubes que tienen esa posibilidad, en los deportes que así lo permiten, en todo lo que es la recuperación de las extremidades, en todos los casos, en las extremidades miembros superiores más todavía el trabajo en agua, porque permite trabajar movilidad y poder bracear y poder balancear los brazos y las extremidades superiores dentro del agua, donde el agua es un medio que le da determinada contención. Entonces es una muy buena medida terapéutica para trabajar dentro de la rehabilitación. En este caso, lo que nosotros tenemos es que es muy importante tener presente que cuando se completa esta cuarta etapa, que es cuando se completa la posibilidad de esfuerzo habitual, donde el deportista ya puede ir a caminar, dijimos que corría, que iba con el kinesiólogo al lado, tranquilamente puede, ¿por qué no?, hacer conducción con una pelota en zapatillas y patear la pelota hacia determinado sector, sin pedir acciones motoras técnicas, gestos técnicos. Me explico, una cosa es conducir o patear una pelota y otra cosa es pedir precisión, pedir una calidad de ejecución distinta. Eso lo vamos a ver en el próximo estadio. Acá lo que interesa es que el deportista pueda completar el movimiento, pueda caminar, pueda correr, pueda trotar, pueda correr hacia adelante, pueda correr hacia atrás, hacia los laterales, hacer desplazamientos laterales, desplazamientos en diagonal. Podemos agregar algún salto, giros, cambio de velocidad, cambios de dirección. ¿Para qué? Para ver cómo responden los ligamentos, las articulaciones y los medios de unión de esa articulación. Si no fuera deportista de alto rendimiento, si no fuera un profesional del deporte, si fuera un deportista amateur, si fuera una persona que realiza actividad esporádicamente, es la etapa donde cuando uno va al médico, en este caso al traumatólogo, al cirujano, al que lo operó, al que lo asistió, al que controló la recuperación postquirúrgica o el tratamiento de rehabilitación, luego de un esguince, luego de una luxación, luego de una fisura que tuvo en un hueso, la patología que sea. Ya estuvimos hablando en la clase anterior sobre el tema de las lesiones óseas, articulares y musculares. Si el deportista viene de un desgarro, o sea, todo eso hay que cuantificarlo y ver si el deportista tiene estabilidad, tiene posibilidad de carga, tiene posibilidad de esfuerzo y tiene posibilidad de esfuerzo habitual. Este sería el punto donde, una vez que completa estas etapas hasta este momento, recibiría el alta médica. Ahí el deportista estaría apto para hacer su vida cotidiana y sus actividades de la vida diaria sin ningún tipo de dificultades. El punto cuál es, como estamos hablando de deportistas de rendimiento que básicamente van a tener que competir y que en muchos de los deportes van a tener un deporte de contacto, salvo en el hockey, en el tenis, en la mayoría de los deportes que hablamos, waterpolo, fútbol, básquet, rugby, todos tienen, hockey, tienen contacto con el rival, para lo cual el roce físico y el contacto y el rival, la presencia y la oposición del rival, más todavía cuando el rival sabe que el deportista viene de una lesión, lo van a ir a buscar más para tratar de amedrentarlo, de disminuirlo físicamente. Entonces ahí se necesita una quinta etapa que es la posibilidad de esfuerzo deportivo.
Esta posibilidad de esfuerzo deportivo, como lo dice su nombre, requiere e implica la posibilidad de tener una quinta etapa, una etapa superior, donde ahí el deportista ya sí va a vendar sus tobillos o su rodilla, va a utilizar los elementos de juego, en este caso los botines, el calzado deportivo. Si juega al hockey utilizará su stick, si juega al tenis utilizará la raqueta y trabajará en el court. Si juega al fútbol se pondrá los botines con las vendas correspondientes y las fijaciones o los estribos o las cintas que correspondan, o el encintado que utilice habitualmente, y ahí ya va a tener que trabajar, va a tener que patear patear con distintos requerimientos, va a tener que hacer conducciones, giros, frenos, saltos, cambio de dirección, patadas de pelota a distancia, va a tener que realizar ejecuciones de movimientos en ejecución y en velocidades muy importantes. Muchas veces ustedes van a ver que en la etapa esta se utilizan postes, se utilizan figuras, se utilizan digamos, obstáculos para que el deportista tenga que ir sorteando. ¿Por qué no se pueden agregar tablas, vallas o distanciadores para que pueda saltar y que pueda desplazarse, conos para trabajar cambios de velocidad y dirección? Y esta es la etapa, como dice su nombre, de posibilidad de esfuerzo deportivo: conducción, remate, dribbling, el shot al arco en el caso del fútbol, en el hockey será el golpe hacia su sector, en el caso del handball será la ejecución del lanzamiento suspendido, en el básquet será el jump y en el boxeo será los golpes que tendrá que tirar. Pero lo importante es que ya ahí estamos hablando de condiciones y de situaciones de juego iguales a las de la competencia y a las de juego propiamente dicho que él va a desarrollar en su práctica deportiva. Ya ahí, si fuera en el boxeo, como recién decíamos al final, que es un deporte individual, va a trabajar con su sparring y trabajará los gestos técnicos, los golpes y los desplazamientos como si estuviera en combate. Si hablamos de hockey, si hablamos de fútbol, un partido amistoso, si hablamos inclusive en el fútbol, muchas veces si hay más de un jugador en la misma etapa lesionados, pueden hacer ejercicios de 1 contra 1, 2 versus 2 y hacer fútbol adaptado, o básquet adaptado también en el 1 contra 1, el mano a mano, y utilizar todo lo que son los gestos técnicos, el poder vendarse, el poder utilizar los elementos de juego que corresponden. Hasta la etapa anterior, en el caso del fútbol, podían utilizar un elemento adaptado, podían jugar en zapatillas, podían jugar con una pelota de otras características, y ahora no, ahora va a tener que patear en esta quinta etapa con la pelota que corresponde, número 5, con el peso que corresponde, con los botines, con los vendajes, con todas las fijaciones y todo lo que se necesite. Es muy importante también en la posibilidad de esfuerzo deportivo que ya pueda ir integrándose al juego con algún compañero, ya seguramente tendrá alguien que estará forzando sus movimientos y sus ejecuciones. En el caso del jugador de vóley ya tendrá que pegar con bloqueo y tendrá que ir a saltar a la red propiamente dicha. En el caso del básquet tendrán que trabajar y con el rival, por lo menos con el compañero que esté haciendo de rival ocasionalmente en una sesión de entrenamiento, para forzar los movimientos y los gestos técnicos. Y en el caso del tenis ya tendrá que ejecutar limpiamente en la cancha su saque, su volea, su drive, sus golpes, como si estuviera en situación de juego normal. Esto sería la quinta etapa, la posibilidad de esfuerzo deportivo. Acá estuvimos hablando un poco de lesiones básicamente del tipo articulares, por eso hablamos de rodilla, tobillo, codo, hombro. Puede darse esto también, que un jugador venga de un desgarro, que es una lesión muscular, como estuvimos hablando, de una contusión, y que de repente es muy importante tener presente que si bien se van a respetar estas mismas etapas, puede ser que de repente en una sesión de entrenamiento o en dos sortee 2, 3 o 4 etapas dentro de la misma sesión. Un deportista no puede realizar un movimiento, pero después de un rato de entrenamiento aparece y puede ejecutar el gesto sin ningún problema. Los tiempos de recuperación van a ser mucho más cortos, ¿sí? A veces
En contraposición, cuando un deportista es operado o pasa por un quirófano, puede pasar de que la cirugía, si más es a cielo abierto, tarde muchos días en cicatrizar, entonces la estabilidad del ejercicio y la posibilidad de carga se puede retrasar hasta en un mes posiblemente, o en 40 días, o en 20 días. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es muy importante marcar que en todas las lesiones se respetan el entrenamiento de la rehabilitación estas 5 etapas. Lo que es muy importante tener presente de que no necesariamente las 5 etapas se van a dar en la misma secuencia cronológica. Obviamente no es lo mismo la inestabilidad de un esguince leve de tobillo que de un esguince grave, donde en el esguince leve a las 72 horas el deportista está corriendo y trabajando con el balón en el campo, y en el quirúrgico, que fue el grave, hubo que operarlo y por ahí demanda de 3, 4, 5 meses de recuperación. Entonces, los estadios son los mismos, los tiempos de recuperación son completamente distintos. Muy importante tener en cuenta todo esto. Encuadrar, en base a lo que vimos, los contenidos que vimos en el encuentro anterior, lo que son lesiones óseas, lesiones articulares y lesiones musculares. Vuelvo a hacer hincapié: diagnosticar y ubicar la lesión donde corresponde. Primero ver si es una lesión ósea, si es articular o si es muscular, y las características de cada caso, que es lo que vimos la clase pasada, y en base a esto respetar estos 5 estadios. Ver en qué periodo estamos, si cuando recién se produjo la lesión estamos en el estadio agudo, o si ya estamos en un estadio grave donde ya la lesión tiene un tiempo de consolidación y de haberse producido. Volver al campo es muy importante. Muchas veces se estila que los deportistas vayan volviendo progresivamente. Cuando uno habla, por ejemplo, de un partido de fútbol que dura 90 minutos, de los cuales se juega efectivamente 50, 55 minutos, 58 minutos, bueno, por ahí los cuerpos técnicos suelen ir probando al deportista, si vienen de una lesión medianamente importante, que van calculando de que vayan haciendo ejercicios, o lo van contando en periodos de 15, 20 o 30 minutos de acuerdo a la edad, la cirugía, el tiempo de recuperación y las características del deportista. Hay deportistas que tienen mucha más facilidad para recuperar lesiones y otros que son más lentos. La edad influye. Cuando un deportista tiene 17, 18 años, se recupera mucho más rápido que un deportista que tiene mucha más trayectoria. Los tiempos también son muy importantes. También hablamos de si es un deportista profesional o un deportista amateur. Esto es muy importante, porque un deportista profesional seguramente va a dedicarse las 24 horas del día a su recuperación, y un deportista amateur no lo podrá hacer. Es muy importante respetar la estimulación y los tiempos de trabajo, que pueda rehabilitar y recuperar su lesión todos los días en un periodo de tiempo determinado, que pueda ejecutar la importancia de los deportistas profesionales es que muchas veces en las instituciones, cuanto más prestigiosa sea esa institución, va a tener los consultorios adaptados, va a tener los elementos de trabajo. En lo que a mí respecta, me toca saber y ver que no todos los clubes tienen un consultorio de kinesiología armado como corresponde. Hay instituciones que tienen elementos de sobra, y hay otras instituciones, sobre todo instituciones de ascenso y de semiprofesionales, que cuesta más poder completar los tratamientos de recuperación. Esto también ayuda a que el deportista esté más controlado. Lo ideal es que se lo siga de cerca, en forma ordenada, organizada, que se le puedan realizar estudios, que se vaya viendo cómo va quedando la superficie a tratar, el poder intercambiar los profesionales con los deportistas. Volvemos siempre a lo mismo. En el ascenso o en los semiprofesionales, al médico por ahí lo ven una vez en forma esporádica, cada tanto tiempo o cada X tiempo. Cuando van a recuperación pueden recuperarse 1 o 2 veces por semana, o los que son muy dichosos 3 veces por semana, mientras que un deportista profesional está concentrado con el cuerpo médico, y el kinesiólogo está permanentemente y puede hacer 2, 3 y hasta 3 estímulos de atención diarios con el mismo deportista, y obviamente todos los días en forma periódica. Entonces esto ayuda en cuanto a la calidad del tratamiento, en cuanto a la estimulación de trabajo, ¿sí? La recuperación de las lesiones y también las secuelas que puede dejar para el futuro. Siempre una lesión, cuando se tome más rápidamente, cuando el diagnóstico sea
primero y principal el diagnóstico presuntivo y luego el de certeza, cuando sea lo más rápido posible, es mejor aún. Y si la institución tiene la posibilidad de tener un médico, un kinesiólogo y otros profesionales asistentes, seguramente la interacción de todo este equipo multidisciplinario, este cuerpo médico, va a ser en beneficio de tener un buen diagnóstico y una buena progresión de la lesión propiamente dicha. Mientras que en otros casos se ve que en muchos casos hay clubes que ni siquiera tienen el médico en forma permanente y presencial. En algunos casos kinesiólogo es quien te puede ver, cómo te puede ver y en qué consultorio y en qué condiciones, y por ahí el kinesiólogo cuando te está atendiendo no tiene exclusividad para poder atenderte. Hay un montón de cosas que hay que cuantificar y conmensurar en el momento de tratar una rehabilitación. ¿Con qué elementos? ¿De qué forma? Esto hay que verlo. Muchas veces uno ve que un tenista se lesiona y se va a operar a determinado país o lo sigue tal médico en Europa y hace una rehabilitación, se lleva su cuerpo médico, su asistente, su preparador físico, su kinesiólogo y hace una rehabilitación en el exterior. Evidentemente hay posibilidades económicas muy distintas de acuerdo a la diversidad de las características del deporte que estemos hablando y del nivel de profesionalidad que estemos hablando. Hay que ver el tipo de lesión, pero básicamente lo fundamental es primero hacer un buen diagnóstico y ver qué es lo que tiene la lesión. Recuerden, como hoy el tema del encuentro de hoy fue entrenamiento de la rehabilitación, que por más que estemos hablando de entrenamiento, la palabra rehabilitación limita todo lo que sean posibilidades de sobrecargas, de sobreexigencia, de sobreesfuerzos o de juego propiamente dicho. Eso es cuando ya el deportista superó esta etapa, cuando ya superó la posibilidad del esfuerzo deportivo, ahí sí va a recibir el alta médica y será enviado al preparador físico y al cuerpo médico, al cuerpo técnico táctico para que vuelva a trabajar con los jugadores en campo donde corresponde, en gimnasio, de acuerdo a las características de ese deporte. Pero sí sepan que, y por favor lo que necesito que tengan muy presente, es que siempre se dan estas 5 etapas. Estabilidad del ejercicio, posibilidad de carga, posibilidad de esfuerzo habitual y posibilidad de esfuerzo deportivo. Lo que por favor tengan presente es que no siempre estos estadios y estas etapas van a tardar lo mismo, aunque las lesiones parezcan similares. Hay grandes diferencias por edad, por características, por tipo de lesión, por gravedad de la lesión, por compromiso de la lesión. Y porque además cada uno de los deportistas tiene un cuerpo, una anatomía y una fisiología que le es propia y un metabolismo que le es propio. Entonces, es muy importante adaptar cada uno de estos trabajos y de estas tareas de recuperación de acuerdo a las posibilidades, al contexto y a las estructuras que tenga el deporte y a las posibilidades que me brinda la institución en la cual estamos hablando del deportista que corresponda. Bueno, este sería el encuentro en esta oportunidad. Es muy importante dejar en claro que la semana que viene es muy posible que tengamos el encuentro en forma presencial. Vamos a hacerlo en forma presencial porque la otra semana, yo ya después les voy a estar mandando información, vamos a tener el examen parcial de la cursada, ¿sí? Motivo por el cual este va a ser nuestro último encuentro en forma virtual. Hoy acá cerramos con esto básicamente el tema de lesiones, que vamos a completar algo más la semana que viene, y por favor les voy a pedir que todo lo que, las dudas que tengan, todo lo que hemos visto en las clases anteriores y todo lo que resulte algún tipo de duda, de cuestionario, alguna aclaración o lo que sea, por favor para la semana que viene va a ser en forma presencial. Y la semana siguiente, de acá a 2 semanas, vamos a tener el examen parcial correspondiente a la misma. Ya igual van a recibir información. Les pido que por favor, a través de esto dejo en claro que por favor revisen el Classroom, revisen los grupos, revisen la información de la cursada, revisen todo el material que se les dé, todas las indicaciones y por sobre todas las cosas estén atentos porque vuelvo a repetirles, de acá a 2 semanas tenemos el examen de la misma y al no poder ser en forma presencial necesito que sea muy claro y muy importante que por favor la semana que viene todos estén en el encuentro que tengamos vía Zoom. Ya recibirán la invitación en forma oportuna.
Les dejo un saludo y será hasta luego.